Bueno, hoy nos vamos a ocupar de tener una continuación con esto que es el banquete de Platón, ¿no? Que en la parte en la que estamos viendo cómo hay mecanismos de construcción de el filosofar, el hacer filosofía, que tiene que ver con el narcisismo, o la superación del narcisismo de determinada manera, ¿no? Y lo vamos a ver ahora cómo. Bueno, primero hago una reconsideración de lo que estamos señalando. Mi intención es mostrar y trabajar con ustedes la idea de que puede haber elementos de la filosofía que se interpreten con y desde el psicoanálisis. Bueno, entiendo que la filosofía y el psicoanálisis, esta es mi perspectiva, tendrían un mutuo enriquecimiento. La filosofía sigue siendo filosofía, el psicoanálisis sigue siendo psicoanálisis, y no estamos haciendo psicoanálisis de los autores, de los filósofos, que esa es otra cuestión que se ha intentado. Bueno, desde el lado de la filosofía, pues, lo que el psicoanálisis aporta es que los seres humanos no solo nos guiamos por contenidos racionales, de conciencia y demás, sino también que existen otros mecanismos que confluyen en la expresión de nuestros vínculos con la realidad y con nosotros. O sea, la filosofía parte siempre de esta idea de que todo se hace de una manera racional, consciente y demás. Y el psicoanálisis lo que aporta es que el ser humano, cualquiera que éste sea, ¿no? Tiene aspectos que escapan completamente a su conciencia. Esta es la gran contribución, me parece, una contribución fundamental del psicoanálisis a la filosofía, ¿no? Ya los filósofos, claro que pueden ignorarlo, pueden hacerlo a un lado, y el psicoanálisis, o bien asumir esta situación. Nosotros vamos aquí a tratar de ver la compatibilidad. Ahora, desde el lado del psicoanálisis, las construcciones filosóficas, como estamos viendo, a veces teñidas por los mitos y a veces teñidas por la influencia del conocimiento científico, han provisto al psicoanálisis de diversos conceptos que dan sentido a las elaboraciones del análisis. De esta manera, psicoanálisis y filosofía tienen un maridaje en el que se enriquecen mutuamente. Y como un ejemplo de estos autores que luego se convierten en bestseller, en el seminario 8, la transferencia, hay un análisis del banquete desde la perspectiva de Lacan, ¿no? Entonces, en el seminario 8, buena parte porque repite y va y viene en diferentes clases, va sobre el asunto de las diferentes formas o expresiones del amor, y que tiene que ver mucho con el narcisismo, como vamos a ver más adelante. Bueno, de la clase anterior, resumo. Hemos dicho que según una idea muy antigua, bueno, no tan antigua, es propiamente la modernidad, o que viene más bien del Renacimiento, hay una etapa en la humanidad en la que predominan los mitos, el mito, la magia, la religión. El mito y la magia serían una fase previa, luego vendría la religión, sobre todo la religión que aparece en el monoteísmo, que establece el pensamiento hebreo, y luego los derivados del pensamiento hebreo, que son el cristianismo y el maometanismo. Y luego vendría otra secularización del conocimiento, de la reflexión, que sería propiamente la filosofía. La filosofía es entonces, yo repito la frase de Heráclito, me he consultado a mí mismo, que es decir, no seguimos un planteamiento previo, un código ético, moral, religioso, en sentido estricto. Es decir, la filosofía empieza
como un intersticio entre el mito y la religión, y empieza a dar otras perspectivas. Y trata sobre todo de preguntarse cosas tan fundamentales que es la realidad, que es la verdad, o como lo que estamos viendo, que es el amor, cuál es la esencia, etcétera, ¿no? Y habíamos dicho que hay un precedente visto retroactivamente, es decir, el mito y la configuración del pensamiento mágico anteceden a lo que es la lingüística, en un sentido, en un aspecto. Insisto, visto retroactivamente, es decir, desde el trabajo del antropólogo eh, George Fraser, en el libro que les he mencionado, La Rama Dorada. Ahí, como les había mencionado, hay dos tipos de magia: la magia que va desde lo semejante, y la otra que tiene que ver con la continuidad. Hay dos tipos de magia, según Fraser, dos tipos fundamentales: la que es por semejanza y la que es por continuidad. Y algún tiempo después retoma este planteamiento el lingüista ruso Roman Jakobson, y establece, siguiendo a Saussure, pero dando una interpretación más adelante, que que la selección y la contigüidad en realidad corresponden no a cuestiones del pensamiento, sino más bien a estructuras de la lengua. Y que esas estructuras de la lengua dividen en dos ejes. Piensen en esta imagen que conocemos bien de los ejes cartesianos, ¿no? El eje de las X, el eje de las Y y el eje de las X, y la combinación de unos y otros que nos dan algo. Bueno, en la lingüística esto se traduce en lo siguiente: hay un eje de selección, ¿no?, desde donde se seleccionan las palabras, o también llamado eje paradigmático. Esto es un concepto de paradigma que nos han invadido con el paradigma. Ahora hasta los políticos hablan de paradigma, pero el paradigma es exactamente el modelo, el punto bajo el cual las cosas se construyen. Por cierto, dicho sea de paso, nada más, como dicen ahora los jóvenes, para la anécdota, Thomas Kuhn, el de las revoluciones científicas, el que popularizó el concepto de paradigma, justamente cuando habla de paradigma se refiere a la lingüística, ¿no? Nada más lo digo como detalle al margen. Y el otro eje, el eje, digamos, de las X, corresponde al eje de combinación o eje sintagmático, lo llama Jacobson, ¿no? Y esto es muy interesante porque habiendo un paradigma, el conjunto de elementos pueden aparecer alternativamente, esa es la cuestión. Y tomé esto, teniendo, digamos, un esquema: él salta de alegría, se pueden formar frases como: el padre salta de alegría, el niño salta de alegría, el hombre salta de alegría, el perro salta de alegría, el amigo salta de alegría. Es decir, se reemplaza el nombre por cualquier otro nombre, pero se mantiene el mismo esquema. Esto es, entonces, la selección. O sea, si tengo el esquema, el guión salta, entonces se puede reemplazar por todas estas cosas. Por su parte, la relación sintagmática, es decir, la cadena propiamente de elementos, tienen una consideración occidental de los signos, en la cadena de signos lingüísticos, de tal manera que la estructura sintagmática viene a ser el conjunto de palabras agrupadas en torno al núcleo de la misma función sintagmática de sentido. Esto es muy importante porque se va a traducir para nosotros en el trabajo psicoanalítico en la metáfora y la metonimia. La metáfora y la metonimia entonces van a corresponder a uno de estos dos ejes: la metonimia, que corresponde al eje paradigmático, y la metáfora perdón, al revés, que la continuidad de la frase
se da en el eje sintagmático, es decir, la metonimia y la selección, el cambio, la transformación que viene en el eje paradigmático. Bueno, les había yo dicho en la clase anterior que la combinación se produce o bien en presencia o bien en ausencia. ¿Qué escucha el analista? El analista escucha lo que dice el analizante, bueno, sigamos con lo que decía Jaime, y en el momento de escuchar, se escucha en presencia, digamos, es exactamente lo que dice, el tono de voz, etcétera, toda la serie de cosas, pero al mismo tiempo está presente las cuestiones metafóricas, es decir, los elementos que el analizante no dice, pero que están presentes en lo que dice, ¿no? Por eso la lingüística distinguía entre ausencia y presencia. La presencia es, digamos, lo que es observable, lo que es escuchable, y la ausencia, lo que no está siendo escuchado, porque no está dicho, pero que sí está en el discurso. Esta es una cosa realmente maravillosa y yo creo que ha sido un instrumento fundamental para el análisis, para entender lo que Freud llamaba en los inicios de la investigación sobre los sueños, lo que llamaba en estas cuestiones de la similitud y la diferencia, ¿no? Bueno, ya no me meto más en los ejemplos, ¿no? Que hemos utilizado. Y simplemente les recuerdo, ¿no? Que en el texto de Lacan, que se llama La estructura de la letra, dice que la estructura la instancia de la letra, perdón, dice que la estructura del síntoma es la metáfora. O sea, es una expresión de otra cosa, digamos, quiere decir. El síntoma no es el que se presenta, sino que el síntoma representa otra cuestión. Entonces los síntomas, que si bien se presentan de muchas maneras, síntomas fóbicos, síntomas neuróticos, etcétera, el síntoma entonces está representando otra cosa, ¿no? Y eso ha tenido muchas otras metáforas, ¿no? Se habla de la otra escena, ¿no? Se habla de aquello que está, por ejemplo, fundamentalmente es esto, en lo reprimido. O sea, en lo que se dice, en lo que se escucha, también está lo reprimido, que sería lo ausente, ¿no? Entonces, el paciente habla, dice, con una serie de cosas, efectivamente, y sobre todo narra la novela familiar, su novela familiar. Y en esa novela familiar, entonces, lo que va es puntualizando ciertos personajes y demás. Y de pronto hay una ruptura, hay un quiebre en el discurso. Ese quiebre en el discurso puede deberse a dos cosas. Uno, que hay un tropiezo en el trabajo del analizante que va elaborando cosas, y de pronto dice, bueno, es que no recuerdo, es que quién era, es que, ¿no? Y entonces empiezan una suerte de dudas o de tropiezos, como por ejemplo lapsus, ¿no? Y es muy interesante entender esto porque la estructura del lapsus es la estructura del sueño, ¿no? De tal manera que del sueño en el sentido del contenido latente, ¿no? No del contenido manifiesto. Pero para entenderlo esto, yo me remito siempre a lo del chiste, ¿no? En estas cosas que originalmente Freud llamó condensación y desplazamiento, ¿no? Y la condensación, pues, funciona como un proceso por el cual los elementos que son análogos en algún sentido se encuentran de tal manera unidos unos con otros. Y el desplazamiento, por el contrario, es un proceso que funciona mediante el reemplazo dentro de los elementos que son comunes. No son idénticos, ¿no? Entonces, hay un
hay una anécdota que cuenta eh, eh, Freud, que va con un amigo que tiene un caballo que está muy enfermo y dice, esta cosa no durará, y le agrega una R, ¿no? No durará, no, sino durará. Y aquí hay una cosa interesante que nos debe servir, digamos, como guía, como inspiración, como intuición, es que la palabra durará, que es un neologismo que no existe, la palabra en español al menos, ¿no? No sé cuál es la palabra en alemán, pero es la introducción de un elemento dentro de lo que es el común de la lengua. Y en ese elemento hay un lapsus, hay algo que está revelando otra cosa. Y entonces aquí es el asunto. ¿Qué quiere decir durará? No sabemos. No sabe Freud a qué se refiere. Y por eso le pregunta. Fíjense que es la estructura de la relación paciente-analista. La pregunta, usted dijo esto, fíjense, a ver, pensemos rápidamente. Las personas hablan, sí, y de pronto aparece una palabra extraña como esta, y entonces no se trata de que el analista interprete, sino que el analista pregunta para que la asociación venga del lado del paciente y no del lado del analista. Entonces, lo que le dice este amigo de Freud, dice es que durará en tiempo y es triste. Y ahí aparece la R. La R es algo que se filtró, que apareció, que surgió, que interrumpió el discurso, digamos, normal, y aparece esta R, entonces es lo que llama Freud estos mecanismos de desplazamiento y condensación, ¿no? Bueno, así como la condensación que reúne varios elementos en uno y el desplazamiento que va de un elemento a otro, ¿no? Como lo explicó en el sueño, a mí me parece que son estos dos elementos fundamentales. Lacan le da esta interpretación que, como digo, viene de Jacobson para decir que es metáfora y metonimia. Les habíamos señalado la vez pasada que la palabra filosofía es un ejemplo de metonimia que se conjuga con una metáfora. Nada más les recuerdo muy rápidamente, en el banquete, la palabra filosofía es al mismo tiempo metáfora y metonimia. Metonimia desde la posición de la madre de Eros, del dios Eros, que es Penia, esta mujer carente y necesitada y de alguna manera audaz. Y la metáfora desde el lado del padre, el potente y el sabio, que habla de algo que no, que hay que buscar, que hay que, ese saber, que esa sabiduría hay que buscar. De tal manera, pues, como vimos, Eros es al mismo tiempo un ser que vive en condiciones precarias, tal como lo describe, ¿no? Un sin casa, que vive sin zapatos, ¿no? Que no tiene techo, que anda ahí, pero que es audaz, inteligente, vivo, y que vive de qué? De la casa, ¿no? De estas cuestiones ahí interesantes. Pero que, aquí va el asunto, salvando la precariedad, recuerden la palabra penia, ¿no? Penia es precariedad. Entonces, salvando la precariedad, busca un elemento sublime, que es la sabiduría. Ahora, desde el principio, les recordaba yo, el amor, cuando se pregunta es, ¿se desea algo que ya se tiene o se desea algo que no se tiene? Entonces llegan a la conclusión, los dialogantes con Sócrates llegan a la conclusión de que se desea lo que no se tiene. Y en este caso, lo que no se tiene es la sabiduría, ¿no? Entonces, la palabra Sofía, el saber como metáfora, y aquí entonces viene una interpretación a la manera como construye Lacan este primer matema del nombre del Padre.
¿no? O sea, por un lado está el deseo de la madre y la metáfora que significa, o sea, un desplazamiento, un ir a otra cosa distinta, diferente, pero que puede ser puesta en correspondencia, que sería el nombre del Padre. ¿Se acuerdan? Agatón le dice a Sócrates, el amor desea aquello de lo que está falto, ¿no? Esa expresión me gustó, no sé cómo se dice en griego, ¿no? Bueno, según Alemán Laín, que está en la bibliografía y otros, se trata de una interpretación desde el fondo psicoanalítico, pero que elimina el saber que juega, el papel del saber que juega en Platón. Es una manera de entender mejor el trabajo filosófico. Rápidamente para dar un contexto. Los griegos se preguntaban si hay algo que cambia o todo permanece. Es decir, Parménides, que es el primero que plantea esta cuestión, dice, es que el ser es el que es y el no ser no es, ¿no? El ser es y el no ser no es. Esta que parece un aparente juego de palabras, en realidad lo que nos está diciendo es que no hay posibilidad del cambio. La idea del cambio es una idea, digamos, desde el punto de vista de un análisis lógico formal, sería contradictorio, porque como algo es y deja de ser, si deja de ser ya no es, ¿no? Entonces este sería el asunto, y si deja de ser es el no es, entonces es el no ser. ¿Cómo puede haber ser y no ser? Bueno, esa gran discusión que llevó del otro lado Heráclito, entonces lo que plantea es al contrario, todo cambia, todo se transforma, el agua se transforma en fuego, el fuego en agua, etcétera, ¿no? Los elementos se van transformando, no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el cambio es la constante en Heráclito y lo estático es lo constante en Parménides. Entonces, toda la discusión posterior es tratar de aclarar todas estas cuestiones. Ahora bien, ¿cuál es la intervención de Platón? Lo que Platón dice es lo siguiente. Lo que observamos en la vida cotidiana tiene que ver entonces con el desconocimiento, con la ignorancia. Simplemente constatamos lo que vemos. Entonces, el sol sale, hay pajaritos en este momento cantando, los estoy viendo. Todas esas son cuestiones que tienen que ver con la sensoriedad. Pero si me trato de preguntar qué es el ser de todas estas cuestiones, me voy a dar cuenta que las sensaciones solamente son aparentes. Es la pura apariencia, la cáscara. Que hay algo de fondo. Y eso que hay de fondo lo piensa Platón en el terreno de las ideas. Porque un objeto, bueno, doy un pasito más atrás. Para los griegos, los objetos tienen un arjé, algo que los hace, digamos, perfectos. O sea, un cuchillo tiene una funcionalidad que es cortar. Y el mejor cuchillo, el que tiene mejor arjé, es el que puede entonces cortar mejor, ¿no? Ese es el aristos, de ahí viene el aristos, o sea, lo mejor. ¿Y de dónde viene lo mejor? Exactamente de esa cuestión que son los objetos. Bueno, muy bien. Si algo es, y aquí viene el asunto, si algo es amor, ¿o qué es el amor? Hay diferentes expresiones de amor, ahorita vamos a volver a ello, pero hay una idea de lo que es el amor. Y la idea no se parece a la realidad, digamos, ¿no? O sea, es como pensar lo que tenemos ahora por experiencia cotidiana. Agua, ¿no? Pongo agua en una vasija y la pongo a calentar, ¿no? Y si me voy y me vengo a dar mi clase y se me olvidó aquello, entonces el agua se sigue consumiendo y se evapora. Ahora bien, ¿la evaporación y el agua líquida en su estado líquido son la misma cosa? Sí, son la misma cosa porque es lo que llamamos, de acuerdo con la química, se llama el H2O. H2O no es el agua, es la fórmula del agua, ¿de acuerdo?
Ahora bien, si es la fórmula del agua, esta es una idea, no es el agua. ¿Se entiende? Esto es lo que está en Platón. Claro, lo explica de otra manera, con otra terminología y demás, pero esto es para que nos entendamos. Hay algo que permanece. Y eso que permanece no es el objeto, sino la idea. ¿Okay? Entonces, en la vida cotidiana vemos muchos cambios, cosas que cambian. Los árboles crecen, las jacarandas aparecen en esta época, enriqueciéndonos la vista, etcétera, ¿no? Unos se casan, se descasan, bueno, viven toda esa serie de circunstancias, se enamoran, se desenamoran, todas estas cosas, pero eso es lo aparente. Eso es lo que lleva un registro en los sentidos o en las creencias, en las opiniones. Y las opiniones llamaban los griegos doxa, ¿no? La opinión es una doxa, mientras que el conocimiento de las cosas efectivas, esenciales, tiene que ver con la episteme. Lo que hay es entonces esta idea de que el conocimiento no está dado del principio, ¿no? Bueno, esto eh, Platón anticipa la crítica al empirismo, ¿no? Los sentidos, lo que nos informan, siempre nos van a engañar, ¿no? Ya después vamos a volver con Descartes, ¿no? Y es como digo yo, las relaciones de matrimonio, ¿no? El que te engañó una vez te va a engañar siempre, entonces si los sentidos te engañaron una vez, te van a engañar siempre, esa es la generalización. ¿Qué es lo que hay entonces? Lo que hay de fundamental es la esencia. Y aquí el asunto es cómo se accede en el pensamiento, en el trabajo del hacer filosofía, cómo se accede al conocimiento. O sea, el conocimiento no está dado, es una construcción, es una elaboración, es una reflexión, lo que ustedes quieran. No se da de manera inmediata. Si no, pues todos seríamos filósofos, ¿no? La filosofía es un decantamiento del conocimiento que lleva a algo superior, a algo más general, etcétera, ¿no? Entonces, les había dicho, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que la física se ocupa de los objetos físicos, pero no se pregunta qué es la física. Los físicos actúan como los médicos. El médico no se va a preguntar qué es la medicina, sino va a utilizar los elementos que se llaman de medicina, quirúrgicos, técnicos, de saber, etcétera, pero no se pregunta por qué es la medicina. Esa es una pregunta que va al terreno de lo filosófico, al contenido filosófico, ¿no? Y lo mismo ocurre con el psicoanálisis, ¿no? Los psicoanalistas no se preguntan qué es la esencia del psicoanálisis, sino tiene que aquí haber una intervención filosófica, por eso hay una interrelación. Por supuesto, cuando recordamos a Freud, pues sí, Freud dice que hay 3 funciones que cumple el psicoanálisis, sí, pero ¿qué lugar ocupa el psicoanálisis para los seres humanos? Esa es otra cuestión. Y lo que yo les expuse del libro de alemán Lain es esta cuestión de que Freud habla desdeñosamente de la filosofía. Incluso lo acerca más a la psicosis. Es decir, hablando de estructuras clínicas, la, la filosofía, y por filosofía ahí entiende Freud, me parece, más bien la metafísica, la asocia, la vincula a la psicosis. ¿Por qué? Dice, porque los filósofos elaboran un mundo que no es el mundo efectivo, el mundo que puede ser pensado por la ciencia, ¿no? Esa imagen de la Torre de Marfil, ¿no? Que recuerdan ustedes. Esta imagen de el filósofo que está de espaldas a lo que está ocurriendo en su propio entorno, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de la metafísica, de una metafísica especulativa, es algo que dice Freud, ¿a qué se parece? ¿Cuál es el paralelo con esto? Y el paralelo con esto es la psicosis, ¿no? Particularmente la esquizofrenia, porque crea mundos sobre los cuales no hay propiamente ninguna referencia, ningún fundamento. Y el otro elemento, por eso lo asocia con la paranoia, el discurso es un discurso coherente.
¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Al psicótico no se le discute, porque si discutes con el psicótico, rompes el elemento de estabilidad que es justamente esta coherencia, ¿no? Bueno, entonces, el banquete también expresa la transformación que viene desde el yo ideal, la cuestión propiamente narcisista, el terreno de lo imaginario, al ideal del yo, que es a lo que corresponde ya a un terreno propiamente simbólico. Bueno, entonces en el filosofar se advierte un doble aspecto inconsciente que está subrayado en el aspecto inconsciente que enseña el mito de Eros. Por un lado está este componente narcisista y por otro lado el aspecto edípico, ¿no? O sea, el aspecto narcisista tiene que ver, como vamos entonces ahorita a ver, es mis carencias, mis necesidades, lo mío, ¿no? Lo que tiene que ver con mis apetencias personales y la cuestión de la sabiduría. Fíjense ustedes que cuando uno habla de sabiduría no puede decir mi sabiduría, ¿no? La sabiduría tendría que ser algo general, ¿no, Jaime? ¿No? Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de algo que no es de una persona, sino que tiene que ver con algo colectivo, cultural, ¿no? No sé si ustedes tengan otra idea, ¿no? Por supuesto se habla de la sabiduría popular, pero ya desde el momento que se habla de sabiduría popular, desde luego está descentrada del sujeto, ¿o no? Entonces, la sabiduría no es este elemento propio. Y entonces entro aquí en una diferencia que es interesante para el psicoanálisis, entre la verdad y el saber. Las personas pueden decir, esta es mi verdad, ¿no? En la vida cotidiana, en el análisis y demás. Pero verdad y saber no son lo mismo. Este es el punto en el que enfatizó, entre otros, pues, Lacan, ¿no? Porque las personas tienen una suerte de evidencia subjetiva que se subraya por su misma experiencia. Oiga, ¿cómo ocurrió aquello? Pues ocurrió así, tal cual, tal, tal, tal. Esta es mi verdad, ¿no? Y yo la cuento tal cual. El saber es descentrarse de esa verdad subjetiva, esa verdad, entonces, que se toma en algunos sentidos casi, casi como absoluta. Y lo que el psicoanalista viene a hacer es el trabajo justamente de cuestionar la absolutez de esa supuesta verdad. Bueno, entonces decía, entonces tiene este componente narcisista y este componente edípico, ¿no? La sabiduría buscada, como metáfora que permite superar y conservar el narcisismo mediante el filosofar, se hace patente en el banquete. Diotima, recuerden que es este personaje que yo entiendo que sería más bien como una mujer de amplio conocimiento sobre el amor, y quiénes son esas, pues las prostitutas, ¿no? Pero bueno, es un personaje así ambiguo. Y habla de la escalera del amor. Y esto es muy interesante porque lo vamos a poder relacionar, me parece, con justamente el narcisismo. Bueno, vamos a ver. Fíjense, lo más curioso, bueno, una de las cosas curiosas es cuando uno lee el banquete, les decía, es un reventón. El reventón tiene todo el proceso. Llegan los cuates, se saludan, están, opinan, dicen, hablan, proponen, tal. Siguen libando, ¿no? Al punto de que llega un momento en el que se quedan dormidos todos, casi todos. Sócrates, cuando todo el mundo ya despierta después de la borrachera, Sócrates sigue hablando, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión ahí divertida. Y entonces, la cuestión es cuando se propone el tema del amor, ¿no? Pareciera que es una cuestión que versa sobre la filosofía del amor, ¿no? O sea,
otra vez, ¿no? Que es filosóficamente, ¿qué es el amor? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo, no? Estas cosas, los diferentes tipos de amor que se sintetizan en una. Y no es así. En realidad se trata del tema del conocimiento. O sea, el banquete, pese a todo lo divertido y todo esto que hay, lo que uno va viendo es una progresión. Es decir, los argumentos te van llevando uno a otro, te van llevando a la cuestión del saber. El saber qué es, digamos. El saber que divide, eso lo vamos a ver después cuando veamos lo de la caverna, ¿no? El saber tiene, por una parte, el saber cierto de las matemáticas y un saber supremo que sería el saber de las formas. ¿Por qué? Porque el matemático trabaja con formas, trabaja con figuras. Pensemos en la geometría, ¿no? Además, hay lo que se llaman justamente las figuras perfectas, las figuras que consideró Platón, ¿no? Entonces, hay un saber matemático y por encima del saber matemático está el saber sobre las formas. Y cuando dice formas, eidos, que se dice en griego, la forma es en realidad la idea. Y las ideas, por definición, son inmateriales, ¿no? Uno no dice, tengo una idea, sí, pero ¿dónde está la idea, no? Bueno, eso se sabe en Platón, que habla de un mundo, el mundo de las ideas, un lugar donde las ideas realmente existen, ¿no? Pero existen como formas, como la belleza no es belleza, como la belleza que vemos en las pinturas, en las personas, etcétera, sino la belleza en tanto que idea. ¿Sí? ¿Me explico? Y de eso trata el banquete, pero viene borrachera mediante, ¿no? Y es muy divertida en algunas partes, ¿no? Porque además, debo decirles que es casi una crónica de sociales, ¿no? Porque pues todos los personajes que ahí aparecen eran reales, ¿no? Y entonces eso que Platón diga, pues este es un borracho mentiroso y este es un depredador y todas esas cosas, no dejaba de ser una cuestión ahí un poco complicada para el momento, ¿no? En el que vivía Platón y se conocieron estos diálogos. Bueno, entonces digo, pues el banquete trata un tema epistemológico porque, fíjense, para el mundo griego, no es el mundo occidental cristiano, pero al mundo griego, la belleza, esto faltó acá con Jaime, la belleza está dada en la verdad. Es decir, lo que es bello entraña la verdad. Y esto puede parecernos un poco exótico, pero si uno estudia, por ejemplo, las demostraciones matemáticas, pues las demostraciones matemáticas son ideas, son construcciones, etcétera, pero tienen una belleza, tienen una arquitectura, ¿no? Esa arquitectura está asociada a la idea que tenían los griegos de la verdad, lo bello y lo bueno. O sea, lo que es verdadero es al mismo tiempo bello. Por eso insisto que no es la verdad mía de mí, sino que la verdad a la que puedo acceder realmente, la verdad del saber, es una verdad que supera lo feo, ¿no? Lo gachito, ¿no? Lo moreno, digo, quiero decir, del partido, ¿no? Sino que tiene que elevarse a un nivel de esta idea de la perfección que les decía, ¿no? El arjé, lo perfecto, ¿no? Entonces tú no haces las cosas nada más por hacerlas, sino las haces para convertirlas en perfectas, en bellas, ¿ok? Y esa es la cuestión que se ve en el banquete, ¿no? Que puede ser, como digo, una lectura de fin de semana, ¿no? Que se puede, te echas que sabiendo y dices, hombre, y el Aristófanes hacía estas cosas, qué bárbaro, ¿no? ¿No? Como chisme, pues, incluso, ¿no? Bueno. Eh, pero se apoya en el análisis de las cuestiones del amor. ¿Y por qué el amor? Porque les mencioné que amor tiene varios sentidos y sobre todo esta cuestión de trascendencia.
Porque, a ver, esta sería la idea. En el amor nos trascendemos. Ah, pero no nos trascendemos nada más, porque lo primerito es el amor a uno mismo. Ya, y da una explicación bien interesante. Ahorita, a eso quiero entrar ahorita con Diotima. Sí, Oscar. No, es que ahorita que mencionaste a Aristófanes, Sí, me quedé está con la ahí. inquietud, me quedé con la inquietud en la sesión pasada de que se ahondara sobre el discurso de Aristófanes, porque me parece sumamente relevante, y más cuando se habla de condensación, desplazamiento, metáfora, metonimia, cuando Aristófanes habla sobre el mito de Andrógino, que me parece elemental y que me parece Ahí voy, a eso voy. Ah, ok, y que incluso es como muy actual este asunto de la Ahí, imagen andrógina, ahí voy, ahí voy. de les compañeros, de hecho de buscar mi otra mitad, mi media naranja, dice la canción, tú y yo somos uno mismo, que me parece también como muy actual La y media que, naranja. no, la media naranja, mi Sí, complemento, sí, sí. que me parece importantísimo. Pero ahí te Este, va, poco a poco. ok, Ahí va, eso iba, justo, eso iba, ok, justo, ahí va. Pero quiero antes pensar, exponer con ustedes lo del narcisismo, ¿no? Para luego descender a esa cuestión, ¿no? No, no se me escapan, porque acá tengo mis notas, ¿no? ¿Ok? Bueno, va. El narcisismo es esa denominación elegida por Freud para designar la fase inicial egocéntrica del desarrollo del aparato psíquico del infante. Al principio no hay de otra, todos somos narcisistas. Narcisista para sobrevivir, ¿no? Y en esa sobrevivencia se van entablando ciertos vínculos. Ahí va. Se pueden distinguir entonces en el narcisismo, que se llama narcisismo originario, ¿no? O primitivo, ¿no? El primero. eh, Aparece una fase de necesidad vital y erótica. Es decir, tomemos como modelo el bebé, ¿no? El bebé y la bebé. Inicialmente, eh, ¿qué es el niño? Pues un cuerpo, ¿no? No habla, solo chilla, duerme, ¿no? Bueno, es un cuerpo, muy bien. ¿Y como cuerpo qué tiene? Bueno, siente necesidades vitales. Esas necesidades vitales se satisfacen en determinadas zonas corporales, ¿no? Empezando justamente, como sabemos, por la boca. Ahora, como el otro, ¿quién es ese otro? Llama Freud el asistente ajeno, ¿no? Que puede ser la madre o quien se ocupa del bebé, ¿no? Incluso puede ser el propio padre, ¿no? Entonces aquí no hay por cierto, diferencias de género, ¿no? ¿Okay? Entonces, para el bebé, él mismo, como el otro provee las satisfacciones, el bebé aparece para sí mismo como un objeto de necesidad vital y un objeto erótico, ¿no? Lo que vive, lo que experimenta, lo que su carne le pide, es estas dos componentes. Uno, la parte propiamente de sobrevivencia vital, ¿no? El alimento, y por otra parte, la satisfacción erótica, ¿no? El fenómeno que observó Freud es, bueno, el niño ya fue amamantado, le dieron su biberón, y sin embargo sigue moviendo la boca, ¿no? O se lleva el dedo a la boca, en fin, todas estas cuestiones que son sustitutivas, hoy diríamos, entonces, metafóricas, ¿no? Entonces el otro aparece como la metáfora del que el sujeto, o este protosujeto, digamos, mejor, este protosujeto se constituye como un objeto de necesidad vital y como un objeto erótico. Luego hay otra fase del deseo de un deseo. Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que hace el bebé? Pues el bebé, las reacciones del bebé son estas cuestiones de que el bebé es deseado, ¿no?
se agita, se mueve, etcétera, y aparece entonces como deseado, es decir, debe ser amado, no ama, debe ser amado. ¿Bien? Debe ser amado, sin que dependa pues de lo que él haga. El otro, en condiciones normales, y digo en condiciones normales porque no se da en todos los casos, la psicosis, sabemos bien que justamente no hay este apremio, pero entonces aparece para el bebé, fíjese, en el grito, el otro, el asistente ajeno, etcétera, aparece como un objeto que desea. ¿Y qué desea? A mí, a Michael Jackson, a yo, al mero mero, ¿no? A mí. Cuando estoy diciendo estas cosas del bebé, no estoy diciendo que el narcisismo desapareció, ¿no? Si eso es algo que sigue viendo y sigue presente en nuestras vidas ya de adultos, ¿no? Bueno, la fase 3, el deseo incondicional y el temor al rechazo. Bueno, bien, de pronto el bebé tiene que estar sometido a ciertas condiciones. La mamá impone, recuerden lo que está desde Freud y que resalta Lacan, la mamá frustra. ¿Cómo que frustra? Dice, ahorita no, o no así, ¿no? Recuerden lo que dice Winnicott de una madre suficientemente buena. Es una madre que deja un breve lapso que el niño llore. Lo que pasa es que las madres muy aprensivas, madres neuróticas, siempre quieren atender al niño. Apenas grita, ¿no? Entonces, este es el punto. Ahora, hay un momento, entonces, en que hay una cierta imposición, digamos, de ciertos requisitos. Si lo quieres, pero no ahorita. Sí te lo voy a dar, pero no ahorita, etcétera. Hay una posposición y esa significa que el objeto que antes era absolutamente él, también puede ser un objeto rechazante. Es decir, es cuando le dicen sí, pero no ahorita. ¿Okay? O no, no así. ¿No? No así. Entonces ahí se abre una dicotomía entre ser objeto deseante, ¿no? Y objeto rechazante también. El otro, el objeto, pues, es un objeto deseante como rechazante. El otro personaje que tiene esto puede ser, entonces, se ha internalizado en el bebé la actitud evaluadora del otro. Ya no simplemente por ser ver, sino que las conductas y los atributos particulares se habrán de situar en ciertos requerimientos, requisitos. ¿Cuáles? Los que pone la madre, o el padre, o la tía, o la abuela, lo que sea, ¿no? Por eso hablamos del otro en general, que deben ser satisfechos. Ya hay cierta condicionalidad. Es decir, sí, sí te amo, pero, hey, bajo determinadas condiciones, ¿no? ¿No? Entonces, sí, sí eres mi amorcito y todo, pero cuando estoy dando clase, no te puedo atender, ¿no? ¿Ok? Digo, porque vienen los niños, ¿no? Ves a veces a los pobres profesores, ¿no? Que están ahí dando su clase y de pronto aparece un niño, ¿no? Y dices, espérame, lo que ocurre, porque tiene que ocurrir, es que en este momento te rechazo. Es decir, ya no eres el, el, el niño de mis ojos, sino tienes que estar en ciertas situaciones. ¿Se entiende esto? ¿No? Esta fase. Y luego pasa a esta cuestión que lleva al dilema o yo o el otro. Es decir, cuando aparece un tercero. ¿Quién es ese tercero? Bueno, generalmente se dice que el padre, ok, muy bien, el Edipo. Pero también puede ser el hermano o la hermana, ¿no? Es la lucha de los fratelos, ¿no? Donde hay una oposición, entonces, donde hay, le llama Lacan en el libro La familia, le llama los celos primordiales. Entonces aparece esta cuestión de que, a ver, ¿soy el preferido o no?
Y aquí pasa una cuestión muy problemática. Si, digamos, si soy el preferido, el otro tiene que ser excluido, ¿no? Esta es la reacción de los celos. O soy yo o el otro. Pero si es el otro, ya no soy yo. Ya no soy yo el centro. ¿Ok? Y hay estos padres así, con mentalidad democrática, que no, 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 hay que tratarlos a todos igual. Terrible. Terrible. ¿No? Terrible. Porque siempre habrá alguien que diga, a mí me rechazaron. ¿No? A mí me excluyeron. A mí me pusieron. ¿Por qué? Porque yo era la buena, la bonita, y de repente aparece la hermana y la atención es sobre la hermana y me desplazan, ¿no? Estoy desplazado, ¿no? Y entonces hay una suerte de metonimia, ¿no? Es que tu hermana es la chica, es que tu hermana tiene tal, es que tu hermana está enferma, ¿no? Entonces toda esa serie de cosas hacen ver que ya no eres el centro de la atención del otro, o una atención incondicional, o peor aún, una atención que tiene que ver con otro u otros, con los terceros. ¿Se entiende esto? Y observen, ¿no? Bien, esta cuestión de los celos y las preferencias, ¿no? Hay esta experiencia de que dos niños, prácticamente gemelos, a uno le dan un carrito azul y al otro le dan un carrito rojo. El que tiene el carrito azul quiere el carrito rojo y empieza a pedir el carrito rojo. Y el del carrito rojo quiere el carrito azul. Se intercambian. ¿Y qué pasa? Que otra vez vuelve a aparecer con que el que tiene uno quiere el otro y viceversa, ¿no? Entonces, esta cuestión es siempre el otro. Ese otro va a ser estructurante para la vida del sujeto, ¿no? Esas verdades que digo, que les decía yo a Jaime, esas verdades que no, pues es mi hermano, yo lo quiero, lo adoro, etc. Sí, pero hay un fondo de celos que no se van a eliminar. Por eso digo que esa verdad está como guardadita, como puesta ahí de lado, como, no, ¿cómo voy yo? ¿No? O sea, como en mi yo ideal no me puedo presentar como celoso, y menos de mi hermano. Yo hice todo, ¿no? Entonces yo era el hermano mayor, y como hermano mayor, ¿qué? Pues como hermano mayor te cargaron, ¿no? La responsabilidad de los otros, entonces asumiste esa responsabilidad, y esa responsabilidad es fatigosa, ¿no? Cuando los papás le dejan, oye, cuida a tu hermano, ¡puf! Le están haciendo una carga fatigosa, porque además no sabe, ¿no? El bebé llora y ¿qué hace el niño, no? Bueno, y hay familias, esto dicho sea de paso, hay familias que tempranamente empiezan, las mujeres, empiezan a cumplir el papel de la madre respecto a los hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que estas hermanas van a confesar que odiaban a sus hermanos? Que odiaban decir, no, en este momento déjame, quiero estar en paz. No, no lo van a decir. Esa es una verdad que se oculta. A eso me refiero, ¿no? Sí, Oscar. Sí, lo que pasa es que en este sentido me recordaste mucho una película que se llama Ordinary People, donde precisamente se muere el hermano menor y el mayor carga con la culpa. Y espero que la puedan ver. Creo que tiene mucho que ver con todo esto que estás Gente ordinaria subrayando. le pusieron en Ordinary español, ¿no? People, gente ordinaria, su primer película de Paul Newman. Sí. Es toda una anécdota, ¿no? Pero bueno, habla sobre esto. Y yo quiero subrayar esta otra cuestión. De esos celos primordiales deriva esta cuestión, a veces no tan fácil. Por eso, las verdades que le decía yo a Jaime. El celoso, el que tiene celos, no solamente quiere lo que tiene el otro, sino, ahí va el gran asunto, que el otro no lo tenga, ¿no? Es cuestión de sustraérselo, de quitárselo, de que no lo tenga, porque si lo tiene, tiene una satisfacción que no es la mía. Es una cuestión bastante complicada, ¿no? Déjenme decir que cuando uno trabaja con pacientes con este narcisismo, es muy difícil, si no imposible, que lleguen a asumirlo. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia, ¿no?
hay mucho elemento de no querer aceptar esa verdad. Bueno, entonces esta es la fase 4 y finalmente la fase 5, que se llega o no se llegue, que es, tiene que llegarse porque inevitablemente es la fase del deseo de una preferencia parcial. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir, bueno, quiere al otro, pero también me quiere a mí, ¿no? Entonces mamá ya no es el objeto sexual, sino hay otras mujeres que pueden ocupar ese lugar, ¿no? Entonces hay una transferencia, ¿no? de ese lugar y se produce una metonimia, ¿no? Una sustitución. Bueno, el narcisismo, las maneras, digamos, que se resuelve el conflicto psíquico son varias, y dos de ellas nos ocupan para este asunto. Una es la sublimación y la otra es el ideal, ¿no? El ideal en el sentido psicoanalítico. La sublimación designa la transformación de la libido sexual como consecuencia de una renuncia pulsional forzada por la cultura en una actividad socialmente aceptable y de valor encomiable. Pongo por caso. Cosa que les sorprende a mucha gente cuando he comentado estas cosas. El niño es un coprófago, le encanta comerse sus heces, se las come y se divierte, y bueno, ¿no? Y tantito se descuida el papá o la mamá y el niño ya se merendó su propia caca. Bueno, muy bien. Es un coprófago. Por eso cuando decimos que es un degenerado sexual polimorfo, pues entonces es por eso, porque todas estas cosas no las hace. ¿Qué es la manera en que encuentra una sublimación? Por ejemplo, en el trabajo con arcilla, ¿no? Entonces hace con arcilla, hace figuras, hace barro, pero es la misma caca, nada más que metaforizada, ¿no? Ahora en barro. Porque ese barro es algo que socialmente se vende, se admira, etc. Otro caso es esto de esta cuestión de las fantasías infantiles que tiene que ver con el exhibicionismo. Las bebés se exhiben, se muestran sus órganos genitales. Y alguien diría, sin ningún pudor, pues ¿cuál pudor? Si no hay todavía la idea de pudor, ¿cómo va a haber pudor? Entonces se exhibe. ¿Cómo se sublima esta situación de exhibición? Pues el actor. El actor que sube al teatro, el que hace la película, etcétera, es una sublimación, porque el actor se exhibe, ¿no? Pero la actividad actoral es una actividad social y culturalmente aceptada y no la mera exhibición, ¿no? No el exhibicionista que sale ahí con el, con el abrigo y de repente se lo abre. No, ese no. Ese simplemente es una derivación. Hay una sublimación. Y dice Freud que es un cambio de la meta en lo que se refiere a la pulsión, porque cambia el objeto. Barro por heces fecales o el exhibicionismo por la acción actoral, ¿no? Significa pues un cambio en la meta o en el fin de la pulsión sexual por un objeto no sexual en el sentido de esta satisfacción de fantasías primordiales. Bueno, dice Freud, recuerden esto, que esto sobre todo lo cita en el trabajo sobre el análisis que hace de Leonardo da Vinci, ¿no? Que hay ahí es donde enfatiza más la cuestión de la sublimación, ¿no? Y dice, pues, que esta es la hipótesis más general en el psicoanálisis, que todas las obras de arte y la ciencia son, así como las formaciones morales, los principios éticos o cualquier otro tipo, o de cualquier otro tipo, son sublimaciones, ¿no? Entonces, ahí está presente. Entonces, el que se dedica a la ciencia es una sublimación, y el que se dedica al psicoanálisis también es una sublimación, y el que enseña también, ¿no? Hay una sublimación. ¿Por qué? Porque ya no es un objeto erótico,
pero hay una pulsión erótica. Hablar es una pulsión erótica, ¿no? Es un goce hablar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos los profesores? Pues hablamos y ahí hay un goce. Y ese es un goce sublimado, ¿no? Y además lo adornamos con palabritas así, de buen ornato y todo, para que la cosa suceda. Bueno, por otro lado, entonces es una superación del narcisismo. Otra vez, no es lo que yo siento, lo que yo vivo, sino una situación que me da una ubicación cultural. Por supuesto que así como el artista quiere ser admirado, pues quiere ser querido. Hay un narcisismo, sí, pero está condicionado a que efectivamente haga lo que el público puede sancionar, ¿no? ¿Sí se queda esto claro? Ahí para Oscar, ahí que andan estas cuestiones, ahí hay una... el arte es una sublimación, según el maestro Freud, ¿no? Y que yo sepa, pues todavía no hay quien haya dicho que no. El ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Bueno, este designa los ideales que se imponen inconscientemente por esa instancia que es el superyo, y es la idealización que describe algo que sucede en el objeto. La idealización, a ver, la sublimación es del sujeto hacia lo que hace. La idealización es hacia un objeto. Ese objeto puede ser una persona. Debo decirles que cuando estos análisis que hace Freud a partir de 1914, con la introducción del narcisismo, empieza a darle un giro hacia lo que era lo endopsíquico, hacia la cuestión propiamente social, ¿no? Y entonces se mueve de tal manera que en la psicología de las masas y el análisis del yo, justamente, va a hablar de que hay una idealización del líder. Entonces, se idealiza el líder, pero también se idealizan las ideas, ¿no? Hay una idealización. Y eso es muy importante. La idealización está en el elemento filosófico. La filosofía idealiza, crea ideales. Crea ideales de conocimiento en la epistemología, crea ideales de comportamiento moral en la ética y crea ideales o genera ideales en lo que se refiere a la belleza, esto de las artes, en la estética, ¿no? Entonces, claro que no van ustedes a decir, ¿no? Tampoco le van a llegar a decir, a ver, llega Oscar y le dice a un actor, óigame, ¿sabe usted que está sublimando? A decir, ¿qué Olex? ¿De qué hablamos, mi querido? ¿No? No podemos hacer lo que llamaba Freud el psicoanálisis salvaje, ¿no? Pero sí hay un mecanismo inconsciente que permite explicar estas manifestaciones, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la sublimación y el ideal del yo no son lo mismo. Dice Freud que la persona que haya trastocado el narcisismo por veneración de un ideal del yo, no significa que haya alcanzado la sublimación de sus propias pulsiones. Por eso, ¿no? Eso explica, digo, por ejemplo, estas cosas bárbaras, ¿no? Donde idealizan a un tipo, idealizan a un Hitler, pero de repente la masa sigue siendo verdaderamente feroz contra la gente, ¿no? Bueno, me doy un poquito más rapidín porque ya se nos va a acabar la clase. Esta cuestión. La transformación del amor, en principio, hacia uno, el amor narcisista, hacia un amor hacia el otro. Y es aquí donde aparece lo que estaba diciendo. Entre Diotima y Aristófanes, en el banquete, van a hablar de que los sexos no son dos, sino tres. Dice el banquete. Es el hombre, es la mujer y el andrógino. Ahora, debo subrayar, andrógino es un término ambiguo,
Porque andrógino quiere decir que tiene los dos sexos, es decir, como hermafrodita, pero no es lo mismo. El hermafrodita o lo hermafrodita es tener los dos sexos. ¿Es posible esto clínicamente? Sí. Jaime nos puede ahí hablar ampliamente. ¿Es posible que alguien tenga los dos sexos? Sí. Incluso, hoy sabemos, por ejemplo, que la diferencia entre el hombre y la mujer no nada más es XY y XXY, no, es también el componente que tiene que ver con la testosterona. Difícil que se acepte, pero bueno, todas las mujeres tienen algo de testosterona, ¿no? De la misma manera que nosotros también tenemos hormonas femeninas, ¿no? Ahí está el asunto. Y por eso hay situaciones donde aparece este andrógino. El andrógino era, para el mundo griego, era esta persona, bueno, que se sigue diciendo, ¿no? Por ejemplo, de Michael Jagger, el de los Rolling Stones, es un andrógino, se presenta, él sabe que juega con ese papel de andrógino, ¿no? Que es tantito mujer, tantito hombre, tiene rasgos de uno y del otro, ¿no? Y ha habido muchos personajes en la historia del andrógino. Entonces, lo que ellos dicen es el hombre, la mujer y el hermafrodita o el andrógino, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el asunto, es donde viene lo que estaba explicando Oscar. Originalmente, los dioses, particularmente el Gandaya de Zeus, creó a los seres humanos de espaldas, ¿no? De tal manera que los órganos sexuales pues estaban contrapuestos. Imposible la procreación. Ahí hay una broma, hay algo ahí. Por eso dije que el Zeus Gandaya, ¿no? Porque lo hizo con toda deliberación. Entonces están así. Y luego dicen, bueno, pues vamos a partirlos. Entonces los parten por la mitad y se van a reencontrar. Porque de esa unión original, de esa unión, ¿cómo se llaman los que están pegados por la espalda? Se me olvidó ahorita el término. Que nacen pegados por la espalda, que hay que quirúrgicamente hay que separarlos. Pero pegados por nada más de la espalda o pegados por cualquier zona. ¿Siameses? Son siameses, ¿no? Son siameses. Sí, entonces, nacen siameses y hay que cortarlos. Entonces, lo que dice este mito es que originalmente los seres humanos eran así. Muy bien. Y uno dice, entonces ahí viene ahí la captura heterosexual. Ah, es que voy a buscar a la mujer. No, eso no dice el mito. El mito dice que lo que va a buscar el hombre es al hombre. Es decir, a su reflejo, a su otro igual. Entonces diríamos, al hombre en el espejo, ¿no? Exactamente. ¿Qué va a querer según esta interpretación? Porque el amor original es un amor homosexual. ¿Okay? Y se pondera y se dice que bueno, que los efebos, que son esto, que son lo otro. Y ahí se habla justamente de esta cuestión. Dice Pedro Alemán Laín, dice, el mito del andrógino. Dice, la superación simbólica en el amor, al saber, del aspecto imaginario especular del amor, puede verse también en la aclaración que hace Diotima a Sócrates sobre el sentido del mito del andrógino, que ha narrado Aristófanes en su discurso que precede al de Sócrates y el de Agatón en el banquete. Según el famoso mito, los primeros seres humanos eran uniones de dos individuos, uniones de varón y varón, eso es lo que, ¿no? Esa es la parte donde le hacen, como que le dan la vuelta, ¿no? Bueno, de varón y varón, mujer y mujer, o hombre y mujer. Los seres humanos surgieron por la división de esas uniones, que desde entonces los individuos separados buscan la otra mitad sin descanso. Pero los individuos que son sección de macho, persiguen a los machos. Tal cual, lo dice en el banquete. Y son y va textual, y son precisamente los mejores entre los niños y los adolescentes, porque son en realidad los más viriles por la naturaleza. Si Hefesto le preguntara por la causa de su anhelo de reencontrarse con un varón, le contestarán sin duda
que se debe, comillas, a su primitiva naturaleza, que era lo que se ha dicho, y constituiríamos entonces un todo. Lo que se llama amor, por consiguiente, es el deseo y la persecución de ese todo. Ojo, pero ese todo es en estas variantes de los tres sexos. En el mito narrado por Aristófanes está solo representado el primer aspecto, imaginario, de consecución de una totalidad por medio del primer amor especular. ¿De acuerdo? ¿No? Freud dice que originalmente los seres humanos son bisexuales, ¿no? Ahí está en Freud, ¿no? Pero antes de Freud está Platón. ¿Ok? Y no lo ignora. Por supuesto que no lo ignora Freud. Ahí estamos todavía, según dice Lacan en su comentario al discurso de Aristófanes, en la sobreestimación narcisista del sujeto supuesto en el objeto amado. Hay una superposición, y lo dice esto en la página 106, y lo dice en otras páginas. Si siguen esta cuestión del banquete, pueden seguir ahí, ¿no? Y dice, sin embargo, en su propio discurso, Sócrates precisa que Diotima le había aclarado que en relación con la leyenda corre por ahí, según la cual, a ver, ahí va, fíjense, los enamorados son aquellos que andan en la búsqueda de la mitad de sí mismos. El enamoramiento es un enamoramiento narcisista. Ahí está otra de esas verdades. Oiga, usted no busca en el otro su complementariedad, de todas las cosas que decimos, ¿no? No, es que somos tan parecidos porque nos gusta la misma música, tenemos la misma literatura, leemos a Lacan, ¿no? Todas esas cosas, que no es cierto. Eso es una verdad que el sujeto asume, pero no es una verdad sostenible. Así de claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta intervención narcisista terrible. Termino a leer y Oscar y luego Enrique, por favor. Dice, los enamorados son aquellos que andan en búsqueda buscando la mitad de sí mismos. ¿No? Que el amor no es ni la mitad ni el todo. ¿No? Aquí está la parte psicoanalítica. Paf, corta y dice, no es cierto. ¿Ok? Eso es un mito. El mito en el sentido de una verdad que no es realmente la verdad, ¿no? Que el amor no es ni la mitad ni el todo, decía, sino se da la coincidencia de que sea en algún modo bueno, pues lo que se busca en el otro no es más que el bien. Entonces pasa otra cosa. Si hay, a ver, el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, ha insistido, no hay complementariedad, es cierto, no hay complementariedad. Pero aquí hay una sublimación y se dice, no nos complementamos, pero yo busco el bien. O sea, si te quiero bien y quiero tu bien, ¿no? Es esta frase. Si te quiero bien, quiero tu bien, ¿no? Y eso es lo que busco. Y fíjense este descentramiento del sujeto, ¿no? Entonces, es el paso del enamoramiento al amor. ¿Ok? Bueno, me faltan algunas cosas más. Dice Alemán Laín, ahí está ya la superación simbólica de ese primer aspecto imaginario de todo el amor en la metáfora del amor a la sabiduría representada por el ideal del bien. No sé si esto es claro, ¿no? Parece que di una vuelta, pero es lo que les estaba explicando en el sentido de lo que se busca es el bien, ya no mi bien, sino el bien del otro. Y como el bien se puede poner en minúscula o en mayúscula, entonces es la idea del bien. ¿Okay? La búsqueda entonces de la sabiduría del lado del bien.